Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Al acercarnos a los últimos días, y realmente creo que nos estamos acercando, habrá cada vez más incertidumbre. Y cuando las cosas son desconocidas, ese desconocimiento, esa incertidumbre, muchas veces produce preocupación y temor. De hecho, el temor está en aumento. Vemos que el mundo en el que vivimos, en muchos sentidos, es menos seguro. El crimen en muchos lugares está aumentando significativamente. Hay inestabilidad en el empleo, lo cual significa que el futuro financiero de la gente también presenta un panorama de incertidumbre que genera miedo. Cuando miramos la sociedad donde sea que vivamos, hay motivos para temer. Pero, si tú tienes una relación de pacto con Dios, ese temor no va a tener influencia sobre ti. Esas cosas que causan preocupación, esas cosas que son inciertas, esas cosas por las que la gente suele inquietarse y temer, esas cosas van a convertirse en motivaciones para que presentemos ante Dios nuestras oraciones por todo, dándole a conocer a Él nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros problemas y, al final, por medio del poder de la oración, por medio de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida por este pacto, podremos tener, y esta es una palabra muy importante, podremos tener seguridad, confianza espiritual. Cuando analizamos el salmo que vamos a estudiar en esta lección, David lo escribió como alguien que enfrentó muchos problemas en su vida. Mucha gente quería verlo morir. Tuvo muchos oponentes y enemigos, pero David confió en el Señor. Y él tuvo seguridad. Tú también puedes. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 27. Este salmo es uno de mis favoritos. Este salmo es un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje que nos dice que no debemos temer. Ahora, eso no significa que no existan cosas a nuestro alrededor que generen temor. Sí existen. Hay cosas temibles en este mundo. Pero aquel que está con nosotros, como tenemos una relación de pacto con Él, aquel es mayor. Él es más sabio. Él lo sabe todo y es todopoderoso. Como los patriarcas sabían esto, lo llamaban El Shaddai, que significa el Dios que es suficiente, el Dios que basta. ¿Para qué? Para lo que sea que tengamos delante. Dios es mayor. Mira conmigo el verso 1, Salmo 27, versículo 1. Lo primero que se nos dice es que este es un salmo de David. Y como dije, David tuvo muchas experiencias difíciles, muchos desafíos, pero Dios lo sacó adelante en cada uno de ellos. Y esas pruebas duras que él experimentó fueron una fuente para proveer un entendimiento mayor, una experiencia más profunda de Dios en su vida y para aprender más sobre la fidelidad de Dios. Así que leamos de una vez el versículo 1.
de David, y luego dice, el Señor, mi luz y mi salvación. Nosotros diríamos, el Señor es mi luz y mi salvación. Noten, la iluminación es necesaria. La palabra aquí para luz implica revelación. Y a menos que el Señor revele, no habrá salvación. Lo primero que David dice es, el Señor es mi revelación, una fuente de iluminación para mí. Y por esa revelación, por su verdad, por su luz, yo he experimentado la salvación. David conoce la salvación del Señor. Y por causa de eso leemos. Y muchas Biblias no traducen esto literalmente. Aquí lo que dice es, ¿de quién temeré? Lo que la Escritura nos dice es que no hay nadie, puesto que Dios es la salvación de David, no hay nadie a quien David deba temer. De la misma manera dice, el Señor, y este es ese nombre de Dios de 4 letras, el Dios que trasciende todas las cosas, el Dios que fue, que es y que será. Leemos, el Señor, y luego tenemos una palabra para fuerza, pero que también puede significar lugar fuerte, un tipo de fundamento poderoso, confiable, seguro. Así que David dice, el Señor es la fuerza de mi vida. Y luego, obviamente, este es un salmo, es poesía y vemos paralelismo. No voy a señalar todo lo que es paralelo a lo largo de este salmo. Espero que ustedes estén creciendo en su conocimiento bíblico para que lo puedan hacer por ustedes mismos. Pero de la misma forma que dijo antes, en la primera parte de este verso, ¿de quién temeré? Ahora dice, ¿de quién he de atemorizarme? Y tenemos 2 palabras diferentes que se relacionan con el temor, con tener miedo ante algo. Y David proclama con denuedo que por causa de que el Señor es la fuerza de su vida, que Él es quien le da la iluminación, por quien ha recibido la salvación, David dice, no hay nadie a quien yo deba tenerle miedo. Esto me recuerda a aquel verso que dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y cuando recibimos el amor de Dios, que verdaderamente es perfecto, no vamos a estar plagados por el temor. Puede que experimentemos temor, pero al volvernos a Dios, al recordar sus atributos, sus promesas, lo que Él nos ha dicho, ese temor se va a disipar y vamos a pasar a la acción de gracias, a la alabanza y la adoración a Dios. Avancemos al verso 2. Como dije, David no tuvo una vida fácil ni ausente de problemas, cero oposición, todo lo contrario. Noten lo que dice aquí. Cuando se acercan a mí, ¿quiénes se acercan a él? Vemos que aquí dice los malvados o los impíos. Se trata de individuos que violan la voluntad de Dios, que están en oposición a los planes de Dios y a sus propósitos. Y como David está comprometido con Dios y con sus propósitos, él se encuentra a sí mismo como el blanco, el objetivo de las maquinaciones, tramas y ataques de estos individuos. Así que escribe, cuando se acercan a mí los malvados, ¿y para qué se acercan? Dice, para comer o devorar mi carne. ¿Quiénes son estos? Mis adversarios, mis enemigos. Pero David tiene confianza. Por cuanto ellos están violando la voluntad de Dios, Dios mismo se moverá contra ellos. Es un principio muy simple para toda la humanidad. Cuando violamos la voluntad de Dios,
vamos a encontrarnos a nosotros mismos en oposición contra Dios. Vamos a posicionarnos en contra de aquel que es todopoderoso, de aquel que tiene recursos ilimitados y conocimiento perfecto. Eso debería decirnos algo. No queremos estar en esa posición, queremos estar de su lado. No se trata de que Dios esté de mi lado, sino de que yo me ponga de su lado. ¿Y cómo lo hago? Mediante un compromiso con su voluntad, siguiendo su instrucción y sus mandamientos. Así que, cuando vivimos así, sirviendo a Dios, entonces podemos tener la seguridad de que Él va a actuar en nuestra defensa. Por eso leemos que ellos, estos malvados, estos impíos, tropezarán. Y literalmente dice, ellos han tropezado y caerán. Bien, son dos tiempos verbales diferentes. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque vemos un proceso que conduce a un resultado. Dios, ahora mismo, cuando alguien está en oposición a Él, están en un proceso, están tropezando. Tal vez tú no lo veas, pero Dios está obrando. Tenlo por seguro. En el futuro, ya sea que ese futuro sea muy pronto o quizás sea un futuro lejano, ellos caerán. Y este término para caer, muchas veces en la Escritura, y este sería un ejemplo de ello, tiene que ver con caer en derrota. Así que ellos están en un proceso, están tropezando, están en un proceso que los llevará a su derrota. Pero si estás en una relación de pacto con Dios, por medio de la fe en el Mesías, sabrás algo. Sabrás que estás en un proceso avanzando hacia la victoria. Así que mi propia vida, la humanidad, cada persona, se está moviendo en una dirección, o bien hacia la derrota eterna, o hacia la victoria eterna. Y David sabía hacia dónde se estaba moviendo. Verso 3. Si montase campamento en mi contra, y en muchas Biblias aparece aquí la palabra ejército, pero es el término mejané, es un campamento, y estoy de acuerdo, es un campamento de soldados, así que entiendo por qué lo traducen como ejército, pero literalmente dice campamento. Hay un grupo de soldados. No significa necesariamente que se trate de un ejército completo, pero hay un campamento. Así que, si un campamento se levanta, se posiciona a sí mismo contra mí, ¿qué dice David? Mi corazón no temerá. Recuerden que el corazón tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestro proceso mental, nuestra mentalidad. David dice que no importa si un campamento de soldados se posiciona en contra de mí. Él dice, mi corazón, es decir, yo no voy a pensar con miedo. No voy a permitir que el miedo sea una influencia en mi vida. Ahora, puede que en ocasiones sientas miedo. Puede que estés experimentando situaciones que te causen temor, pero no permitas que ese temor te controle. ¿Qué está haciendo David? Está escribiendo un salmo de adoración. Estos escritos se utilizaban para adorar a Dios. Así que podemos temer algo, podemos sentir miedo, pero ¿qué debemos hacer? Adorar a Dios. Y eso transformará nuestros pensamientos y nuestra mentalidad en lo que debe ser. Verso 3, segunda parte. Y si se levanta contra mí, Milhamá. Milhamá significa guerra. Así que si una guerra se levanta contra mí, en esto, muy importante, en esta situación, yo estoy confiando. He mencionado algo porque mucha gente no presta atención a las construcciones y tiempos gramaticales. Y eso es una lástima, porque muchas veces
Es la gramática la que resalta ciertas cosas para el lector. He compartido, quizá no hace mucho, pero lo diré de nuevo, que cuando vemos este tipo de construcción, los cristianos tienden a llamarla participio presente. Pero en el mundo rabínico y entre los eruditos judíos, en el idioma hebreo moderno, se le llama tiempo presente. ¿Cómo lo llames? No es lo que importa. Lo que importa es identificarlo y notar que es un tiempo infrecuente. Siempre que se usa esta construcción gramatical, normalmente marca esa porción como algo muy significativo. David dice, en esta situación, en medio de la guerra, con este campamento de soldados que me rodea, dice, en esto, yo estoy confiando. No está en futuro, yo estaré confiando, sino que dice, yo confío ahora. Está en presente. Literalmente, yo estoy confiando. Verso 4. Y esto habla de una cosa, le he pedido al Señor, y esa buscaré. Así que vemos dos verbos, uno para pedir y otro para buscar, con énfasis. La mayoría entiende la palabra más simple, lishol, como una petición general. Tú puedes pedir algo que no tiene tanta importancia, pero cuando tienes la palabra libatesh, bíblicamente libatesh lo hace más enfático y subraya su relevancia. David dice, es decir, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Qué será? Bueno, es la palabra shafti de la raíz yashav. Significa sentarse o estar ubicado. Y está en pasado. La mayoría de las Biblias no lo traducen en pasado porque resulta difícil entenderse. Pero lo que David está diciendo aquí es que esto es algo que él ya hizo. No es un pensamiento nuevo que surgió, producto tal vez de la situación actual en la que se encuentra. David dice, esto es algo que pedí en el pasado y seguiré buscándolo continuamente. Esto es quien yo soy. Él dice, que yo me he sentado en la casa del Señor todos los días de mi vida. Así que nos está revelando que este es quien Él es. Y en cuanto a lo que se hace en la casa del Señor, eso es una expresión de adoración. Lo que le interesa a David es adorar a Dios. Quiero compartirte una verdad bíblica. Mientras más comprometido estés con adorar a Dios, más cobrará vida la Biblia para ti. Es decir, estas promesas no serán solo algo que leerás, sino que experimentarás su obra, sus promesas, su presencia, su poder y su provisión en tu vida. Te pregunto algo. ¿Qué lugar de preeminencia, qué puesto en tus prioridades tiene la adoración en tu vida? Si no es muy alto, si no le das un alto grado de importancia a adorar a Dios, entonces entiende algo. Estas promesas parecerán escaparse de ti. Estas cosas que David está revelando, porque él las experimenta, tú no las conocerás, porque estás violando, no estás siguiendo lo que David dice, que esta única cosa que él ha pedido, que él ha buscado, es poder morar de manera permanente, de manera constante. Él dice, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y para qué? La palabra siguiente significa visión, pero en el sentido de tener percepción. Podríamos traducirla simplemente como ver, contemplar o mirar fijamente la hermosura. Esa es la palabra Noam, un nombre común en Israel hoy en día.
y tiene que ver con aquello que es agradable a Dios, aquello con lo que Él está de acuerdo, aquello que es verdadero. Es lo que Pablo dice en Filipenses 4, aquello que es bueno, santo, virtuoso, justo, digno de alabanza. Este es el concepto de Noam, algo placentero para el Señor. Y dice, y para la palabra livaker, y para visitar en su santuario. No dice templo, sino su santuario, que es una referencia al Devir Habait, el lugar santísimo. Así que tenemos aquí esta palabra Jejal, muy importante. Es un lugar para un propósito, un lugar dedicado con un fin. Y en este uso, es un lugar dedicado para la presencia de Dios. Eso es lo que David quiere experimentar. Es la única cosa que él busca, estar en la casa de Dios, para poder experimentar la presencia de Dios en el santuario de Dios. Verso 5. Porque me has escondido, bueno, literalmente está en futuro, dice, porque me esconderás en el Sukkah. Aquí tenemos la idea de Sukkot en esta construcción, una estructura temporal y portátil. Lo que quiere decir es lo siguiente: tú me esconderás en este mundo, me ocultarás del enemigo. Bien, en el mundo al que vamos, es decir, al reino de Dios, no vamos a tener enemigos. No habrá nada que sea una fuente de miedo, una fuente de problemas, nada negativo ni que traiga tristeza o incomodidad. Nada de eso es nuestro destino eterno. Pero en este mundo podremos experimentarlo. Y David está diciendo que Dios lo esconderá, lo dice en primera persona, porque Él me esconderá en su Sukkah, en el día del mal. Ahora, hay días en los que el mal se manifiesta. El mal siempre está alrededor. No importa a dónde vayamos, el mal acecha. La pregunta es si el mal va a actuar en contra nuestra. Hay días en que lo hace. Y David nos dice que cuando llegue ese día, Dios nos esconderá en el lugar donde Él habita. Y la idea aquí, la palabra que fue elegida, es una palabra que habla de confiar y también de depender de otro. Así que esta Sukkah, y sé que aquí la palabra es Sukkot, pero son las mismas consonantes en hebreo. Y nos recuerda, por ejemplo, las moradas temporales que los hijos de Israel tuvieron en el desierto durante esos 40 años. Y Dios estaba activo, estaba presente, su provisión llegaba sin falta, su protección los rodeaba. Y por eso se usa esta palabra aquí, en este contexto. También dice, mira ahora la segunda parte del verso 5. No solo me esconderá, sino que es una palabra similar para esconder, y dice, me ocultará en lo secreto de su tienda y en la roca. Algunos traducen sobre la roca, pero literalmente es en la roca. Y por eso Pablo usa tan frecuentemente esa expresión en el Mesías. El Mesías es esa roca. Él es la roca de nuestra salvación. Así que escribe, y en la roca Él me levantará. Cuando estoy en el Mesías, estoy siendo levantado. Eso es lo que Pablo dice sobre este llamado de lo alto. Cuando estoy en el Mesías, haciendo su voluntad, siguiendo su dirección, viviendo su vida a través de la mía, estoy en un llamado de lo alto. Allí me encuentro seguro. Y ese llamado de lo alto habla de un lugar de seguridad.
donde tengo la protección de Dios. Una vez más, dice, en la roca Él me levantará. Verso 6. Y ahora, esta es una expresión de urgencia. Ahora, mi cabeza será levantada sobre mis enemigos a mi alrededor. En todos los lugares, dice David, a donde yo vaya. O sea, a mi alrededor. Dios está haciendo algo. Él está levantando mi cabeza. Sabemos que en otro salmo leemos que Dios es el que levanta mi cabeza. ¿Y qué significa eso? También vemos esa expresión en el libro de Lucas 21:28, donde dice, cuando veáis estas cosas difíciles en los últimos días, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Levantar la cabeza es un modismo hebreo que debe darnos ánimo, pero lo que literalmente significa es que Dios nos va a reconocer, nos identificará y declarará que le pertenecemos a Él. David nos está diciendo que en estos tiempos difíciles, ¿qué podemos esperar? Que Dios nos reconocerá en cualquier lugar, donde quiera que tengamos que estar. ¿Y qué quiere hacer David? Como dije, David está comprometido con adorar. ¿Y adorar de qué manera? Noten lo que dice. Ofreceré en tu tienda sacrificios de júbilo. Lo único que he visto sobre la queja en la Biblia es que Dios dice, no te quejes. Debemos venir delante de Él con gozo, venir delante de Él dispuestos a dar, a entregarle muestras de alabanza, evidencia visible de que estamos agradecidos y que estamos gozosos. ¿Por qué razón? Porque estamos en una relación de pacto con Él. Bien, yo estoy también en otra relación de pacto y es la que tengo con Él y con mi esposa, nosotros tres. Y sería insultante que alguien me preguntara con mi esposa allí presente, ¿cómo es tu vida? Y yo le dijera, mi vida es terrible, mi vida es desesperante, nunca soy feliz. ¿Qué creen que produciría eso en el corazón de mi esposa? Bien, podemos pasar por momentos que no son agradables, tiempos difíciles, podemos tener episodios de enfado. Pero, en general, gracias a que estoy casado con quien estoy casado, mi vida es buena. Ella es una fuente de alegría para mí. Y yo voy a enfatizar, siempre voy a resaltar los buenos momentos. Y no dejaré que esos episodios menores opaquen, minimicen o desdibujen nuestra maravillosa vida juntos. Tenemos que hacer lo mismo con Dios. Dios ha hecho tanto por nosotros. Tenemos demasiado por lo cual estar agradecidos. Tal vez estés en una circunstancia muy difícil. Quizá estés siendo víctima de una injusticia. Hablaremos de eso en un momento. Pero con certeza, te espera una eternidad gloriosa. Lo que sea que estés atravesando, y no quiero ser insensible, ni menospreciar lo que algunas personas estén atravesando, sin ser su culpa. Y podría dar tantos ejemplos de situaciones en las que alguien hace algo y parece que apenas recibe una palmadita en la mano. Nadie le da importancia. La gente lo perdona. No hay consecuencias. Aparentemente nada pasa por esa mala acción, ese pecado. Pero otra persona hace exactamente lo mismo y las consecuencias, al menos las terrenales, parecen mucho mayores. No culpen a Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 9:11 que en ocasiones podemos ser víctimas del tiempo, de un mal tiempo, y de la ocasión. Puede que vaya caminando por la calle y un árbol caiga, y que ese árbol casualmente caiga justo por donde yo iba pasando.
el árbol iba a caer de cualquier modo, pero yo estuve en el momento incorrecto en el lugar equivocado. Otras personas pasaron por ese mismo sitio minutos antes y no les pasó nada. Siguieron su camino normalmente. Podemos ser víctimas del tiempo y la ocasión, y de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, eso ataca ni la soberanía ni la providencia de Dios. Simplemente significa que estamos en un mundo caído. Hay cosas que son impías, que no son su voluntad, y se manifiestan en un mundo que está manchado por el pecado. Ese pecado puede afectar tanto al inocente como al que no es tan inocente. Pero como dije, algunas veces la misma situación frente a dos personas que hayan hecho lo mismo traerá consecuencias muy, pero muy diferentes. Eso puede ser trágico para esa persona, pero mi punto es este. Entendamos que eso también pasará, llegará a su fin, al menos al final de tu vida. Y no sientas que has sido defraudado porque tienes la eternidad. Si estás en una relación de pacto con Dios, por eso tenemos razones de sobra para ser agradecidos. Y David dice, ofreceré en tu tienda, término que también se relaciona con el tabernáculo, la tienda de reunión, sacrificios de júbilo, y cantaré, y luego otra palabra para cantar. Usualmente se traduce cantaré y alabaré, pero realmente son dos palabras que tienen que ver con cantar, una más general y la otra con un sentido de alabanza y adoración. Así que dice, cantaré y cantaré, dos palabras diferentes en el idioma original, al Señor. Verso 7. Oye, oh Señor, mi voz, yo clamaré, y ten gracia para conmigo, y respóndeme. Lo que David está buscando es la respuesta de Dios para su vida. Bien, oye bien esto. Dios es capaz y está dispuesto a responder en tu vida, pero debes invitarlo. Compártele estas cosas, esto que te está pasando y que es tan difícil. Parte de nuestra responsabilidad es orar, mencionar estas cosas y presentarlas ante Él. Porque si no lo haces y Dios actúa, ni siquiera sabrás que ha sido Dios. Y Dios, de la misma manera que quieres que Él te preste atención a ti, préstale atención a Él. Parte de la oración es revelarlo todo. Y si eres sabio, le brindarás una revelación completa de tu vida a Dios. Eso es ser transparente delante de Él y es lo que producirá una respuesta poderosa. Por esto David dice, ten gracia para conmigo y respóndeme. Verso 8. El verso 8 es un poco difícil de traducir literalmente, conforme a las palabras que están allí. Probablemente si estás mirando un texto en español o en otro idioma, verás palabras en cursiva o entre paréntesis para indicar que el traductor las agregó, con el fin de ayudar a suavizar lo abrupto y cortado del hebreo. Dice, en hebreo, al principio, Laja, amar libi, babshu panav. Si lo leemos tal cual, dice, a ti, mi corazón ha dicho. Y veremos lo que dijo el corazón en un momento, pero es una respuesta a lo que Dios le ha dicho a David. David, al hacer estas oraciones, aparentemente, y tenemos una cita donde dice Bakshu Panav. Bakshu está en plural, es un mandato, un imperativo, pero en plural. Dios ha dicho, no solo a David, sino a toda la humanidad, busquen mi rostro. ¿Qué significa esto? Busquen mi presencia en sus vidas. Dios ha proclamado eso a toda la humanidad. La creación y el hecho de que exista una creación implica que hay un orden en esa creación. No vemos caos en lo absoluto en este mundo. Cuando vemos la naturaleza, sí, podemos ver manifestaciones de poder en la naturaleza.
diseñadas y creadas por Dios con un propósito, lo cual nos habla más de Él. Pero este orden en la creación habla del hecho de que existe un Dios y que es un Dios de orden. Y el hombre sabio, con base en esa revelación de Dios, lo buscará. Y eso es lo que Dios le ha dicho a toda la humanidad. Por lo tanto, David dice, mi corazón te ha dicho a ti, tu rostro, oh Señor, buscaré. ¿Qué está haciendo David? Está tomando las instrucciones de Dios y las está aplicando a su vida. Quiero compartir algo y si ignoras esto, si no lo implementas en tu vida, tendrás un desastre eterno. Así de simple. Si no eres alguien que busca y halla la revelación de Dios, su instrucción, la verdad espiritual, si no la hallas, qué terrible será tu eternidad. Y no basta con hallarla, también debes recibirla, asimilarla, aplicarla a tu vida. Allí es cuando el cambio de Dios vendrá, cuando su provisión podrá ser recibida. Su poder estará sobre ti, en ti y a través de ti, y vas a ver a Dios obrando en tu vida. No ignores la revelación de Dios. Es justo lo que Él dice aquí. Mi rostro, busquen. Busca la presencia de Dios. ¿Y cómo lo haces? Implementando su palabra en tu vida. No hay otra manera. Resulta muy triste que tantísimas personas, la gran mayoría, realmente no están interesadas en Dios. La gente piensa que si te vistes de cierta manera, si sueltas humo en el santuario, si tienes muchas luces de colores y todo luce de lujo, eso atraerá a la gente a la verdad. No es así. Esa es una copia del mundo. No es algo con autoridad espiritual, sino simplemente una manipulación. No lo hagas. Puede que manipules a la gente en la carne, pero nuestra misión no es edificar la carne. A muchos solo les interesa lo carnal, solo quieren ver gente llenando sus lugares de culto, gente comprando sus libros. Su enfoque está en lo material. Pero no debemos ser así. No podemos manipular el alma, así que ni lo intentes, no pierdas el tiempo. ¿Qué haces para hablarle al alma del individuo, para producir un cambio duradero y eterno? Le das la verdad, así de simple. Dale la verdad. Y no importa cómo te vistas, eso no importa. Si tu estilo es muy casual, está bien, vístete casual. Si vienes de una tradición donde las cosas relacionadas con Dios y con la adoración son un poco más formales, también está bien. Esas cosas son externas. Queremos proveer lo interno, la verdad que penetra el corazón del ser humano. De eso se trata. Así que el empaque no es en lo que debemos enfocarnos. Lo que debemos darle a la gente es la verdad. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Busquen la verdad. Es así como se busca el rostro de Dios. Verso 8. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. David está diciendo algo, está confesando algo aquí. David quiere experimentar la presencia de Dios, pero él reconoce que no es perfecto. ¿Qué es lo que él merece? La ira de Dios. Esta es una palabra que se relaciona con la ira de Dios, con su disciplina o con su furor. Y lo que David está diciendo es una confesión. Yo reconozco que merezco tu ira, pero no me rechaces en tu enojo. ¿Por qué?
Noten cómo David se llama a sí mismo, tu siervo. Yo merezco tu ira, pero quiero servirte. Porque tú, noten lo que dice, mi ayuda, tú has sido. David ha experimentado en el pasado la ayuda de Dios, y ahora quizá David ha fallado. Tal vez ha cometido un error de alguna forma. Pero, ¿qué hace? No dice, oh Dios, no voy a orar más, no me volveré a ti, no voy a buscar tu gracia, no buscaré tu presencia en mi vida. Él no hace eso. Él reconoce que merece su ira, pero luego dice, tú has sido mi ayuda en el pasado, y voy a afirmar con seguridad que estoy en una relación de pacto contigo. ¿Y cómo hace esto? Al decir, tu siervo. Verso 9, al final. Y debemos prestar atención a esta frase. Son dos palabras, lentosh y laazov. La primera vez que me topé con la palabra lentosh, estaba visitando Israel muchos años antes de mudarme acá. Y vi una casa que estaba abandonada. Una donde obviamente nadie había vivido por mucho, mucho tiempo. Al norte de Israel, en la Alta Galilea, en la ciudad de Sfat. Y le pregunté a alguien, con el poco hebreo que dominaba en aquel entonces, básicamente le dije, Mañana, Imja Bai dice, ¿cuál es el problema o el asunto con esta casa? Y la persona dijo, Bai Lantush. ¿Qué significa eso? Significa que es una casa abandonada. Una que, básicamente, no tiene un dueño que la reclame. Bueno, esta es la palabra que se usa aquí. Así que David dice, no me abandones, no actúes simplemente como si no tuvieras propiedad sobre mí. Es lo que dice, no me abandones, no me dejes. Es la segunda palabra, laazov, no me abandones, no me dejes. Dios de mi salvación. Ahora, ¿qué está haciendo? Y a Dios le encanta cuando su pueblo le habla con la verdad. David está diciendo, no me abandones, no me dejes solo, no te alejes de mí. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación. Hemos entrado en un pacto en el que Dios se ha comprometido a traer salvación. En última instancia, para nosotros, una salvación eterna. Ese es nuestro futuro. Y la salvación es una palabra religiosa o espiritual, pero realmente es simple y lo que quiere decir es victoria. David está diciendo, Dios, yo he entrado en un pacto contigo. Soy tu siervo, estoy buscando tu presencia y sé que tú eres la fuente de mi victoria, de mi salvación. Verso 10. Porque mi padre y mi madre, y la implicación es, me han abandonado, pero el Señor, Él me recogerá. Así que aun cuando seas abandonado, rechazado, dejado a un lado por otros, y piensa en esto. Aquí está hablando de los padres. Y dice, aunque, esa es la implicación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejen, tú, oh Señor, esa es la implicación, el Señor me recogerá. Ahora él dice esto y noten lo siguiente que escribe. Es el término koreini. Deriva del término Torah, instrucción. Así que básicamente lo podríamos traducir así. Enséñame, oh Señor, tu camino. Esta palabra camino la vemos en otros lugares de la Biblia. El término camino, derech, es uno de muchísima importancia. El Mesías dijo que Él es el camino.
Los primeros seguidores del Mesías fueron llamados la gente del camino. Y David está usando este término aquí en relación con lo que acabamos de explicar, la salvación. David quiere conocer el camino de la victoria en su vida, así que dice Dios: «Oh Señor, enséñame tu camino y guíame en la senda». Esta es la palabra oraj, es un sendero. ¿De qué? Mishor. Mishor se relaciona con lo recto, lo derecho. Un camino que no está torcido, que no es inconveniente, en el sentido de que sea el camino incorrecto para nosotros. Cuando digo inconveniente, no significa que no tenga obstáculos, sino que no es el camino correcto. Está relacionado, podríamos decir, de manera adversa, con aquello que es la ortopedia. La ortopedia endereza. Es un término relacionado con aquello que es derecho, una acción que produce un resultado. Si tienes problemas y necesitas ayuda ortopédica, el órgano afectado es un órgano que estará débil y no funcionará bien. David está diciendo aquí: enséñame tu verdad, el camino por donde debo andar. Ilumíname para que sea guiado en el camino recto, donde tendré fuerza y donde podré funcionar adecuadamente. Y lo pide a causa de mis enemigos. David está siendo atacado. Varias veces lo hemos visto en este salmo. Y él quiere conocer el camino correcto donde transitar para experimentar la victoria, y que estos enemigos no vean cumplidos sus planes contra David. Leamos ahora el versículo 12. Y no me entregues Beinefesh Zarai. Zarai significa enemigo, así que es a mi enemigo. Pero el término nefesh aquí significa alma, pero también puede ser el deseo de tu alma. Lo que David puede estar diciendo aquí, en mi opinión, es: no me entregues al deseo, a la voluntad, al apetito de mi enemigo, porque se han levantado contra mí. ¿Quiénes? Fíjense, Edei Sheker, testigos falsos. Ahora, David no solo tiene enemigos, sino que hay personas que han testificado con mentiras en su contra. Esto no debería sorprendernos. La gente va a mentir contra los hijos de Dios. Pero, ¿qué revela David aquí? Porque falsos testigos se han levantado en mi contra, y ellos respiran, respiran amenazas de violencia, o ellos fomentan la violencia. Y este no es el término alimut. Hoy en día en hebreo puedes ver bastante el término alimut en los periódicos. No tanto Hamas. Hamas lo verás obviamente por ser el nombre de ese grupo terrorista. Pero para hablar de violencia en hebreo, la palabra Hamas es distinta que alimut. Alimut significa violencia. Y Hamas en hebreo también es violencia. Comunica lo mismo. Hace lo mismo. Transmite la misma imagen trágica. Pero hay una diferencia. Con frecuencia, alimut es violencia con un fin. No será un fin justo ni bueno, pero hay una razón detrás. No es nada justificable, pero hay un objetivo detrás de esa violencia, de esa acción. Pero jamás lo que motiva esa acción violenta es que el perpetrador disfruta ver el dolor, el sufrimiento y la tragedia en los demás. Es una violencia psicópata, cuyo ejecutor se deleita nada más en ver a los demás sufrir. Versículo 13. Esta palabra, quizá la mejor manera de traducirla sea si no hubiera. Si no hubiera creído, si yo no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, y
Existe un debate sobre si esta palabra se refiere a esta tierra actual donde vivimos o si está hablando con este término sobre el reino de Dios. La Biblia dice, yo he venido para que tengan vida, y con frecuencia la palabra vida, cuando la vemos en la Escritura, no es como la entendemos al leer yo vine para darles vida, sino que en hebreo la traduciríamos yo he venido para que tengan la vida. Un tipo específico de vida, una cualidad y una descripción única para esta vida. Y es una vida de reino. Creo que lo que David quiere decir aquí es, mi esperanza no descansa en este mundo, no se basa en lo que vivo en este planeta, sino que mi fe, lo que yo creo, es que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, en el reino. Y noten el último verso, el 14. 2 veces aparece la misma frase. La mayoría de las versiones bíblicas lo traducen como esperar. Y ciertamente hay algo de eso en la palabra. Existe la palabra lejakot, para esperar, y la antim, que es un sinónimo. Pero aquí tenemos el término lekavot, que significa tener esperanza. Así que literalmente tener una esperanza nos conduce a ser pacientes, a perseverar. Produce que esperemos y aquí dice, pongan su esperanza, literalmente, al Señor, aunque lo entenderíamos mejor como pongan su esperanza en el Señor. Mi esperanza está en Él y dice, Ham, Hazak, Vayametz, Libeja. Cuando tenemos una esperanza bíblica, basada en las promesas de Dios, en lo que la palabra de Dios ha revelado, eso hace que nuestro corazón sea fuerte y valiente. Por eso dice, fuerte y valiente es tu corazón. Todo aquel cuya esperanza esté en el Señor, tendrá un corazón fuerte y valiente, y por eso lo repite, espera o pon tu esperanza en el Señor. Quiero cerrar este estudio con un último principio bíblico, y es el siguiente. Comenzamos hablando del miedo. Tal vez alguien diga, lo siento, pero tengo miedo. Estoy paralizado por el temor. Esa es mi realidad. Muy bien. ¿Cómo se enfrenta a esa situación? Con esperanza. Sí, sabemos que el amor de Dios, experimentarlo, eso echa fuera todo temor, pero vemos otra herramienta, otro instrumento, otro principio bíblico. Cuando me enfoco en la esperanza, hay una estrecha relación, bíblicamente hablando, entre la esperanza y las promesas de Dios. Cuando nos enfocamos en la esperanza, y esperar en el Señor significa enfocarnos en sus promesas, a medida que consideramos más y más sus promesas, mientras más nos orientamos a las promesas de Dios, el temor será empujado hacia afuera. Así que cuando alguien dice, siento temor, tengo miedo, comprende esto. Estás sintiendo eso porque no estás enfatizando, no estás enfocándote en las buenas promesas de Dios, en lo que tendrás en su reino. El miedo se va de nuestra vida cuando nos aferramos a la esperanza que tenemos en las promesas de reino de Dios. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.